Y gracias a todos mis hermanos que se conectaron en esta mañana. Muy buenos días. Volvemos a, a estudiar la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y recuerdo que nos quedamos la última vez en el capítulo 4, cuando Pablo nos hablaba de estar mirando no las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino que debemos poner la mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas, dice el capítulo 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, de las cuales vamos a estudiar hoy día, son eternas. El pasaje para esta mañana, amados hermanos, es Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 10. Ese es nuestro pasaje para esta mañana. Me han dicho algunos hermanos predicadores que este pasaje es uno de los pasajes más bellos de toda la segunda carta a los Corintios. También me han dicho que este pasaje es el corazón de la carta misma de Pablo a los Corintios. Dice el texto bíblico: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Como dije, me han dicho que este pasaje es el corazón de la carta de Pablo a los Corintios, no solamente hasta el versículo 10, sino este pasaje termina en el capítulo 6, versículo 2. Es toda una unidad este pasaje. Pero hoy día solamente vamos a ver el capítulo 5 del versículo 1 al 10. Pero el pasaje termina en el capítulo 6, versículo 2. Y como hemos dicho, es el corazón de la carta de Pablo a los Corintios. Y estuve meditando en este pasaje y estuve pensando que cuando uno participa de las noches de oración, cuando uno participa de devocionales, de otros predicadores, de otros maestros de la Biblia, uno de los temas más recurrentes, uno de los temas que más se oye en las reflexiones bíblicas, en las predicaciones bíblicas, en los estudios bíblicos, es el tema de la muerte. Hoy, más que cualquier otra época, creo que el tema de la muerte es un tema muy importante para los seres humanos.
Y creo, por las palabras del libro de Hebreos, que si hay algo a que todos los hombres le han temido y aún le siguen temiendo, es el tema de la muerte. Leía en la mañana en Hebreos capítulo 2, por ejemplo, acompáñame a Hebreos capítulo 2, leía lo siguiente. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice el texto bíblico: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y aquí viene, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud o a servidumbre. Jesús vino a destruir la muerte, vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte y librar y rescatar y salvar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. La muerte esclaviza a los hombres. La muerte atrapa y encadena a los hombres. La muerte nos atemoriza. La muerte nos paraliza a nosotros. La muerte está causando terror en algunas personas. Pero como el mismo libro de Hebreos dice, la muerte es inevitable y está mucho más cerca de nosotros, porque está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez. Pero me preguntaba, y quiero compartir estas preguntas con ustedes en esta mañana. ¿Por qué nosotros los cristianos seguimos atemorizados en cuanto al tema de la muerte? Si Cristo vino y destruyó la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y si Cristo vino para rescatarnos, para librarnos de esas cadenas, de esa esclavitud, de ese tormento que es la muerte, ¿por qué si somos cristianos y creemos en aquel que destruyó la muerte y dio la luz, la inmortalidad y la vida, ¿por qué algunos cristianos siguen siendo atemorizados por el tema de la muerte? ¿Por qué? He pensado en esto. Creo que ese miedo a morir se debe en parte a que los cristianos, algunos, no saben con exactitud lo que hay al otro lado de la eternidad. Cristianos tienen un cierto temor de no tener la seguridad, de no tener la certeza, de no tener la confianza. Si hay algo más allá, al otro lado de la eternidad, ¿hay vida después de esta vida? Entonces, la gente le tiene miedo a lo desconocido, a lo que no sabe. A veces nos preguntamos, ¿qué pasa con los que ya han partido a la presencia de Dios? ¿Cómo será la vida de aquellos que han dormido en el Señor? ¿Estarán durmiendo? ¿Estarán descansando? ¿Estarán despiertos?
¿Estarán alabando a Dios? ¿Estarán glorificando a Dios? A veces nos preguntamos, ¿la muerte es el fin de todo? ¿Con la muerte, con el sepulcro, con la tumba, se termina todo? ¿Se acaba todo? ¿O es el principio de todo? También creo que hay personas que tienen cierto temor al tema de la muerte, porque, y está bien, creo que Daniel Albarrán me compartió esto en una mesa. No queremos dejar a nuestros seres queridos. No es que le tengamos miedo a la muerte, sino que no queremos dejar a las personas que amamos, a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros hermanos de la iglesia. Y creo que Daniel Albarrán compartió ese pensamiento conmigo cuando conversamos acerca del tema de la muerte. Pero también pienso de que hay cristianos que les atemoriza el tema de la muerte porque se sienten muy cómodos, se sienten muy a gusto en este mundo terrenal y han puesto su mente, han puesto su corazón, han puesto su vida en las cosas que se ven, en las cosas que son temporales, en las cosas que son terrenales. Hay cristianos que se sienten muy a gusto en este mundo, que se sienten muy contentos en este mundo, que no tienen tiempo para pensar en la eternidad, en el cielo nuevo, en la herencia incorruptible, en la herencia inmarcesible, en la herencia que está reservada para el cristiano en los cielos. Creo que muchos cristianos han hecho de este mundo terrenal su propia casa, su propia habitación, su propia morada. Creo personalmente que muchos cristianos se han hecho ciudadanos de este mundo terrenal, más que del venidero. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta porque hay personas que hacen todo lo posible, pero todo lo posible por querer vivir un minuto más, un poquito más en este mundo. Piensa tú un poquito. ¿Cuántas cosas no hacemos para estar un minuto más aquí, en este mundo terrenal, en este mundo temporal, en este mundo que va a perecer, en este mundo que va a ser destruido? ¿Cuántas cosas las personas hacemos por querer vivir un poquito más? No queremos salir de este mundo, no queremos dejar este mundo. Y además, por la forma de vivir, por la forma de comportarnos, sospecho, solamente sospecho, que muchos cristianos viven pensando que después de esta vida no hay otra vida. Por la forma en que algunos cristianos piensan, viven, sospecho que algunos cristianos llegan a pensar que después de esta vida ya no hay otra vida y que todo se acaba en el sepulcro, todo se acaba en la tumba y todo se acaba con la muerte. Solamente por la forma en cómo viven. Viven como dice Pablo a los corintios o como los corintios pensaban, comamos y bebamos que mañana moriremos. Muchos cristianos viven así. Además creo, hermanos míos, que se le tiene miedo a la muerte porque no estamos seguros, porque no estamos
no tenemos una certeza y no estamos llevando una buena relación con Dios. Y por implicación, no estamos seguros y no tenemos certeza de nuestra salvación que Cristo nos ha ofrecido. Eso es lo que yo creo. Pero pensándolo bien, eso no sucedía con los siervos de Dios del Nuevo Testamento. Yo quiero mostrarte cómo era la certeza, la seguridad, la confianza, cómo los siervos de Dios del Nuevo Pacto enfrentaban la muerte. Por ejemplo, los mártires, los que fueron encarcelados, los que fueron perseguidos, los que fueron quemados, los que fueron descuartizados, mutilados allá en el circo romano. ¿Cómo enfrentaron ellos el tema de la muerte? Jesús se les presentó a ellos en el Apocalipsis capítulo 1 como el que tenía en sus manos las llaves de la muerte y del Hades. Jesús se presentó delante de ellos como el que estuvo muerto y que vive y que resucitó entre los muertos. Jesús se les presentó a ellos como el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que es, el que ha de venir. Se le presentó como el todopoderoso. Y Jesús les dijo a esos mártires, a esos cristianos, que se mantuvieran fieles hasta la muerte. Pero ¿cómo enfrentaron ellos el tema de la muerte? Porque a ellos los quemaron, porque a ellos los entregaron a las fieras, a las bestias de los animales. ¿Cómo enfrentaron ellos este tema? Miren, solamente un versículo. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Solamente un versículo. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y aquí viene. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cristianos que no tuvieron miedo de perder sus vidas. Cristianos que no valoraron su vida para evitar la muerte. Cristianos que se entregaron a la muerte. Cristianos que la muerte no los atemorizó. La muerte no los esclavizó. La muerte no les causó terror. Porque creyeron en aquel que tenía en sus manos las llaves de la muerte y del Hades. Creyeron en aquel que proclamó ser: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Ellos pusieron su confianza en Jesucristo. De hecho, nuestro propio hermano Pablo, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 11, en Segunda de Corintios 4, versículo 11, el propio apóstol Pablo decía lo siguiente. Segunda de Corintios 4, versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús. Por causa de Jesús, dice Pablo, somos muertos todo el tiempo. Por causa de Jesús nos matan todo el tiempo.
Por causa de Jesús estamos entregados a la muerte. De hecho, en el capítulo 1 de Segunda de Corintios, cuando Pablo tuvo esa sentencia de muerte, ¿se acuerdan? Allá en Asia, dice Segunda de Corintios 1, versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios que resucita a los muertos. Mira el versículo 10, el cual nos libró de la muerte, nos libra de la muerte y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. El Dios que nos libró en el pasado de la muerte, el Dios que nos libra en el presente de la muerte, ese Dios es poderoso para librarnos de tan grande muerte. ¿Por qué? Porque podemos morir, pero Él nos resucitará, Él nos levantará del polvo con un cuerpo incorruptible. Pablo estaba entregado a la muerte porque él había puesto su esperanza, había puesto su confianza en el Dios que resucita a los muertos. De hecho, estaba pensando en mi Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús iba camino a la cruz, iba camino al Gólgota, iba camino al Calvario, dice el Evangelio de Juan que Jesús iba con una completa paz. ¿Por qué digo con una completa paz? Porque Jesús 2 veces le dice a los apóstoles, mi paso dejo, mi paso doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Y además Jesús cuando iba camino al Gólgota, cuando iba camino a la cruz, cuando iba camino hacia los clavos, hacia la crucifixión, iba con un completo gozo. Pero ¿cómo nuestro Señor Jesucristo va camino al Calvario en completa paz y en completo gozo? Porque Jesús tenía puesta su mirada en el gozo delante de Él. Tenía puesto la mirada en el galardón, en la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. De hecho, dice Hebreos, vamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 12, para que lo leamos, el texto bíblico. Hebreos capítulo 12, por favor. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 3. Hebreos 12, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. El versículo 2 es el versículo 2. Disculpen, hermanitos, versículo 2. Dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto el gozo delante de él. Jesús tenía puesto su mirada en el gozo, tenía puesto su corazón en el gozo, en aquella gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Jesús tenía puesto su mirada en su casa celestial, en su gloria celestial. Él volvía para estar con su Padre y se sentó a la diestra de su Padre allá en los cielos. De hecho, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacobo, dice el capítulo 11 de Hebreos, capítulo 11, versículo 9, hablando de no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ese tema es importante por lo que vamos a estudiar hoy día, porque Pablo nos va a llamar en esta mañana a andar por fe y no por vista. Los patriarcas andaban por fe y no andaban por vista.
Y ese es un tema importante en la segunda de Corintios capítulo 5, el pasaje que hemos leído para hoy día. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Abraham se sintió extranjero, se sintió visitante en la tierra prometida, morando en tiendas con Isaac, Jacobo y coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Se sintió como extranjero, se sintió como peregrino, Abraham, Isaac y Jacobo, en la tierra prometida. En otras palabras, Abraham pensó, esta tierra prometida no puede ser mi hogar, no puede ser mi casa. Él estaba esperando una ciudad que tiene fundamento, una ciudad cuyo constructor y cuyo arquitecto es Dios. Dice el versículo 13 de Hebreos capítulo 11, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos estaban saludando la patria celestial, ellos estaban mirando el cielo nuevo, la tierra nueva. Ellos estaban mirando lo que no se ve, porque lo que no se ve para Abraham, Isaac y Jacob era eterno. Ellos no estaban mirando las cosas temporales, porque para Abraham, Isaac y Jacob las cosas temporales van a ser destruidas. Ellos estaban mirando la ciudad celestial, la estaban saludando y estaban confesando, nosotros somos extranjeros, somos peregrinos en este mundo. Este mundo no puede ser nuestro hogar. Versículo 16. Versículo 16 de Hebreos 11. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Dios les ha preparado una ciudad. Mirando no las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. El hombre exterior, dice 2 de Corintios 4, el hombre exterior se va desgastando, va envejeciéndose, pero el hombre interior se va renovando día a día. Pablo decía en el versículo 16 de 2 de Corintios 4, esta tribulación es momentánea, produce en los cristianos una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El hombre exterior, el hombre terrenal, el hombre que anda por vista, mira las cosas que se ven, mira las cosas temporales. El hombre exterior, el hombre terrenal, el hombre que anda por vista, solo piensa en lo terrenal, solo mira lo que es temporal, solo mira las cosas de este mundo, pero el hombre interior mira las cosas que no se ven, las cosas que son eternas, las cosas celestiales, tiene su mirada puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ha muerto con Cristo y con Cristo ha resucitado para una vida nueva. Si hay algo que es temporal, si hay algo que es terrenal y pronto se acabará, es precisamente nuestras vidas. Nuestra vida tiene fecha de vencimiento. Nuestras vidas se acabarán. Nuestras vidas tienen fecha de vencimiento, hermanos míos. Amén, hermanitos. Amén. Ahora comenzamos con nuestro estudio de 2 de Corintios.
en el capítulo 5, ahí vamos a estar en estos minutos, porque Pablo tiene mucha certeza, Pablo tiene mucha confianza, el apóstol Pablo tiene mucha seguridad, y dice lo siguiente el apóstol Pablo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Pablo, el apóstol, en este pasaje nos va a abrir una puerta o una ventana a realidades increíblemente maravillosas. Pablo en este pasaje va a hablarnos de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Pablo en este pasaje va a hablar de palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, 2 de Corintios 12, versículo 4, cuando Pablo fue arrebatado al tercer cielo, dice el apóstol Pablo que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y este pasaje de 2 de Corintios capítulo 5, versículos 1 al 10, es donde Pablo va a hablarnos de esas palabras inefables, de esas palabras inexplicables, de esas palabras maravillosas que no se pueden expresar. Y Pablo va a tratar de expresarnos de esas palabras en este pasaje. Ruego por favor, hermanos míos, que en este pasaje podamos ver lo que Dios nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Y ruego por favor que puedas compartir estas palabras de Dios a los que están a tu lado, a los que están en tu familia, a tu congregación, porque son cosas que Dios ha preparado para todos los cristianos. Y te ruego por favor que puedas disfrutar de lo que Dios ha preparado para todos nosotros. Disfrutemos este pasaje, deleitémonos en este pasaje. Disfrutemos este pasaje, hermano, porque este pasaje, Pablo nos va a hablar de lo que Dios ha preparado para ti, de lo que Dios ha preparado para mí, de lo que Dios ha preparado para su iglesia. Lo único que podría decirte ahorita es que lo que Dios nos ha preparado, lo que Dios nos ha reservado, es muchísimo mejor de lo que tienes ahora. ¿Lo repito? Lo único que puedo decirte en estos momentos, que lo que Dios nos ha preparado, lo que Dios tiene reservado para ti, lo que Dios tiene reservado para mí, es muchísimo mejor de lo que tenemos ahora. De hecho, lo voy a decirlo en palabras de Dios, en palabras del apóstol Pablo. Mira Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pablo lo va a decir mucho mejor, en palabra inspirada por Dios. Romanos 8, versículo 18
Pues tengo por cierto, nuevamente, la seguridad de Pablo, la confianza de Pablo, la certeza que Pablo tiene siempre en su mente y en su corazón. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, las aflicciones que sean del tiempo presente, no son comparables, no se pueden comparar, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las tribulaciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria, con la gloria, con la herencia incorruptible, con la herencia inmarcesible que Dios nos ha preparado, que Dios nos ha reservado para nosotros. Lo que Dios nos ha preparado es muchísimo mejor de lo que tenemos ahora. Si la vida terrenal ha sido buena, es bella, la eternidad será incomparable. La eternidad es sobreabundantemente, excesivamente, mucho más bella. Es mucho más bella. Y Pablo comienza, como es práctica de él, en el capítulo 5, versículo 1, porque sabemos. Esa es la seguridad del apóstol. En el capítulo 4, versículo 14, también usa el término, mira el 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, sabiendo. En el capítulo 5, versículo 11, conociendo pues el temor del Señor. Hermanito, Pablo está hablando en este pasaje de algo que él sabe. Y también lo sabe la iglesia de Cristo en Corintio. Por eso Pablo comienza diciéndonos, porque sabemos. Hay temas en la Biblia que todo cristiano debe saber. Los cristianos debemos saber cómo será nuestra casa celestial, cómo será nuestra morada celestial. Los cristianos debemos saber cómo será nuestra habitación celestial. Los cristianos debemos saber cómo serán nuestras moradas eternas, cómo será nuestro cuerpo que va a resucitar. Cuando Pablo dice, porque sabemos, tiene el sentido de que Pablo tiene la idea muy clara de lo que nos espera al otro lado de la eternidad. Hermano, el apóstol Pablo y los corintios, ellos tenían la idea muy clara de lo que les esperaba a ellos al otro lado en la eternidad. Pablo también, Silvano, Timoteo, Tito. Ellos tenían seguridad, tenían certeza, pero tenían clarito en su mente lo que Dios les había preparado, lo que Dios les tenía reservado, lo que Dios les había prometido. Y yo creo que nosotros los cristianos también tenemos que saber lo que Dios nos ha preparado, lo que Dios nos tiene reservado, lo que Dios nos tiene guardado para nosotros. Sabemos. Pablo sabe que lo que le espera es mucho mejor de lo que tiene ahora. Es mucho mejor. Y tú, hermanito mío, en esta mañana, también tienes que saberlo. Tienes que entenderlo.
tienes que comprenderlo, tienes que meditar, tienes que pensar profundamente en lo que Dios te ha preparado, lo que Dios te tiene reservado para ti y para mí también. No podemos ignorar esto. Tenemos que saberlo, tenemos que creerlo, tenemos que confiar en lo que Dios nos ha preparado. Y Pablo dice en el capítulo 5 de 2 de Corintios, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Cuando Pablo habla aquí de un tabernáculo, de una casa, está hablando de una casa terrenal, de un tabernáculo terrenal y de un edificio celestial. Y cuando Pablo usa los términos morada terrestre o tabernáculo, Pablo está hablando de nuestro cuerpo terrestre, de nuestra casa terrestre, de este tabernáculo terrestre. Pablo está hablando de nuestros cuerpos. Es como el apóstol Pedro dice allá en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Entonces, cuando hablamos en este pasaje de morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere. Pablo está hablando del cuerpo del cristiano en este pasaje y en el pasaje anterior de muchas maneras. De hecho, Pablo a este cuerpo terrestre, a este tabernáculo que va a deshacerse, Pablo dice en el versículo 7 del capítulo 4, lo llama, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Pablo llama a este cuerpo vaso de barro. En el capítulo 4, versículo 10, 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo viene hablando del cuerpo terrenal del cristiano. En el capítulo 4, versículo 11, le llama a este cuerpo, a este tabernáculo, a esta casa terrestre, le llama carne mortal. Miren el 4:11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal, en nuestra carne mortal. Así Pablo se refiere al cuerpo. En el 4:16, Pablo le llama a este tabernáculo, a esta casa terrestre, le llama como el hombre exterior. Miren el 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Vaso de barro, carne mortal, cuerpo, hombre exterior. En el 5:1 le llama morada terrestre. En el 5:1 le llama este tabernáculo. En el 5:4 le llama mortal. En el 5:6, miren el 5:6, así que vivimos siempre confiados, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo. Entre tanto estamos en el cuerpo. En el 5:8, ausentes del cuerpo. Y en el 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Vaso de barro, carne mortal, hombre exterior, morada terrestre, este tabernáculo, entre tanto que estamos en el cuerpo, ausentes del cuerpo, mientras estábamos en el cuerpo. Pablo está hablando de la habitación donde vive el alma, donde vive nuestro espíritu. Este tabernáculo, este cuerpo, esta casa terrestre.
Este tabernáculo, Jesús o el apóstol Juan también usó la palabra tabernáculo como una tienda de campaña, como una tienda. Por ejemplo, cuando dice el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo hombre. Ahí, se hizo mortal, habitó en un cuerpo mortal, habitó en un tabernáculo, habitó en una tienda, nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que este cuerpo es solamente una tienda de campaña, es un tabernáculo donde habita el alma del hombre, el espíritu del hombre. ¿Me entienden, hermanito? Entonces estas son solamente las imágenes que Pablo usa. Tabernáculo, casa terrestre, edificio. Son las imágenes que Pablo usa para referirse al cuerpo terrenal y al cuerpo celestial, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, nuestro cuerpo, este tabernáculo, nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, nuestro cuerpo, una casa, nuestro cuerpo, no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo sigue hablando del cuerpo terrenal y del cuerpo celestial. Sigue Pablo hablando de ese, del hombre exterior y de lo que va a ser el hombre resucitado entre los muertos. Nuestros cuerpos están hechos para una morada temporal. Nuestros cuerpos, nuestra casa terrestre, nuestro hombre exterior, nuestra carne mortal, están hechos para el envejecimiento, para romperse, para quebrarse, para arruinarse, para desgastarse. Están hechos para deshacerse, para morir. Nuestros cuerpos tienen fecha de vencimientos. Nuestros cuerpos tienen fecha de vencimiento. Nuestros cuerpos están desgastándose, hermanos. Están envejeciéndose. Nuestros cuerpos pronto van a deshacerse. Pronto vamos a morir. Queda poco tiempo para eso. Nuestros tiempos están en las manos de Dios. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Él decide. Cuando Él da la orden, nosotros morimos. Si Él no da la orden, nosotros seguimos viviendo. Pero, mira el capítulo 5, de nuevo de 2 de Corintios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, un nuevo cuerpo, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora Pablo va a comparar este cuerpo mortal, este tabernáculo, esta casa terrestre, con el cuerpo glorificado que Dios ha preparado para todos los cristianos. La pregunta es, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo glorificado? ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo celestial? ¿Cómo va a ser nuestra morada eterna? ¿Cómo va a ser nuestra habitación celestial? Y cuando hablo de habitación celestial, cuando hablo de cuerpo glorificado, cuando hablo de una morada eterna, me refiero al cuerpo, a este edificio que Dios ha preparado. Dice Pablo, capítulo 5, verso 1. Anota esto, por favor. 5:1. Primero, sabemos la seguridad de Pablo, la confianza de Pablo. Entonces tú puedes hacer una lista de todo lo que el cristiano debe saber acerca de nuestro cuerpo glorificado, de nuestro cuerpo resucitado,
de nuestro cuerpo celestial, de nuestra morada eterna. Haz una lista de todo lo que tú debes saber, de lo que yo debo saber. Sabemos. Y lo otro, puedes hacer otra lista, según el capítulo 5. Mira, porque sabemos que si nuestra morada se deshiciere, tenemos de Dios. Tenemos. También puedes hacer una lista de todo lo que tenemos de Dios. Tenemos un tesoro en vaso de barro. Tenemos una salvación tan grande. Tenemos de Dios. Y fíjate, tenemos de Dios. Puedes ver la certeza, puedes ver la seguridad de Pablo acerca de su habitación celestial. Tenemos de Dios. Pablo habla del cuerpo transformado en tiempo presente. El cuerpo de Pablo aún no ha sido transformado, aún no es incorruptible, aún no es glorioso, aún el cuerpo de Pablo no ha sido transformado en un abrir y cerrar de ojos, pero Pablo dice, tenemos de Dios. Eso es seguro. Tenemos de Dios. Tengo certeza, tengo seguridad, tengo confianza. Tenemos de Dios, sabemos y tenemos. Esa es la seguridad de Pablo. Tenemos el cielo nuevo, tenemos la tierra nueva, tenemos moradas eternas. Tenemos grandiosas y preciosas promesas que Dios nos ha hecho. Tenemos de Dios, hermano. Sabemos lo que tenemos y tenemos promesas de Dios. Cuando este tabernáculo se deshiciere, cuando termine nuestra vida terrenal, hermanito mío, no es el fin de todo. No se termina todo en la tumba, no se termina todo en el sepulcro. Cuando este tabernáculo se deshiciere, cuando este hombre exterior termine, cuando este vaso de barro llegue a su fin, cuando nuestra existencia terrenal se acabe, no es el fin de todo. Cuando nuestros cuerpos den el último aliento de vida, hermanito lindo, comenzará la nueva vida eterna para nosotros. Hermano, porque sabemos que tenemos algo mucho mejor, algo mucho más glorioso, algo mucho más esplendoroso. Tenemos de Dios un edificio. Uno podría preguntarse, ¿cuándo vamos a recibir esta nueva casa, este nuevo edificio celestial, este nuevo cuerpo celestial? ¿Cuándo vamos a recibir esta nueva casa, este nuevo edificio que Dios nos tiene reservado, que Dios nos tiene preparado? Tenemos de Dios. Tenemos que ir a 1 Corintios. Recuerde que Pablo dice, porque sabemos. Porque sabemos. Pablo le dice eso a los corintios, porque Pablo ya les había enseñado a los corintios acerca de este edificio, acerca de esta casa celestial, no hecha de mano, que tenemos de Dios. Pablo ya les había enseñado sobre esto a los corintios. Por eso el capítulo 5 comienza, sabemos. Pablo lo sabe, los corintios también lo saben. ¿Cómo lo supieron los corintios? Pablo se los explicó en la primera carta, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 42 en adelante. Primera de Corintios 15, versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Aquí viene. Se siembra en corrupción, cuerpo mortal, resucitará en incorrupción, cuerpo glorificado. Se siembra en deshonra, cuerpo mortal, resucitará con un cuerpo glorioso. Se siembra en debilidad, este cuerpo mortal, esta casa terrestre, resucitará en poder, este edificio. Se siembra cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual.
Versículo 51. He aquí digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitados incorruptibles, el edificio que Dios nos ha preparado, la casa no hecha de mano que Dios ha preparado, resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, esta carne mortal, este vaso de barro, este hombre exterior, esta casa terrestre, este tabernáculo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuerpo corruptible, un cuerpo incorruptible, cuerpo animal, un cuerpo espiritual, un cuerpo deshonroso, un cuerpo glorioso, un cuerpo débil, un cuerpo poderoso, un cuerpo deformado a un cuerpo transformado, un cuerpo de la imagen del terrenal a un cuerpo de la imagen del celestial, cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Wow. Sabemos que Dios nos ha preparado. Sabemos que tenemos de Dios un edificio, un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso, un cuerpo poderoso, un cuerpo espiritual, un cuerpo inmortal, un cuerpo celestial. Pedro lo llama a este cuerpo herencia incorruptible, herencia inmarcesible, herencia incontaminada. Incorruptible porque no se puede corromper. Ya no más cáncer, no más Parkinson, no más Alzheimer, no más infartos, no más COVID. Cuerpo incorruptible, un cuerpo incontaminado que no puede pecar, no puede deshonrar. Un cuerpo inmarcesible, no se marchita, no se desgasta. No se desgasta. Hermano, ¿por qué tenerle miedo a la muerte? ¿Por qué la muerte sigue esclavizándonos? ¿Por qué la muerte sigue atemorizando? ¿Por qué? ¿Por qué tenerle miedo a nuestros cuerpos, a la muerte? Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Acerca del cuerpo incorruptible, del cuerpo glorioso, del cuerpo celestial, del cuerpo espiritual. Dice el apóstol Pablo en el 3, 20-21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 21. El Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo terrestre, el cuerpo mortal, este tabernáculo, esta carne mortal, este vaso de barro, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea nuestro cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Wow! Resucitará incorruptible. Nuestros cuerpos serán semejantes
al cuerpo de la gloria de Jesús. Amén, hermanitos. Volvamos a 2 de Corintios, por favor, capítulo 5. Pasamos al versículo 2, por favor. 2 de Corintios, capítulo 2, capítulo 5, versículo 2. Y por esto, por lo que dijo ya en el versículo 1, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y por esto gemimos, deseando ser revestidos de aquella habitación celestial. Es interesante las palabras que Pablo usa. Gemimos, dice el versículo 2, y por esto también gemimos. Y en el versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Gemimos con angustia, gemimos con dolor. ¿Y por qué Pablo está gimiendo? Y lo está haciendo con dolor, y lo está haciendo con angustia. Dice, deseando ser revestido de aquella habitación celestial. Pablo desea ese cuerpo incorruptible. Pablo desea ese cuerpo glorioso. Pablo desea ese cuerpo espiritual. Pablo desea ese cuerpo que va a ser semejante al cuerpo de la gloria de Jesús. Pablo desea eso. Y Pablo usa esas palabras gemimos. Pablo siente angustia porque su anhelo, su esperanza es vestirse del cuerpo terrenal al cuerpo incorruptible, al cuerpo glorioso. Pablo desea esa transformación. Pablo desea ese edificio, esa casa no hecha de mano. Pablo desea con angustia la transformación de lo corruptible a lo incorruptible, de lo terrenal a lo celestial, de lo animal a lo espiritual, de lo débil a lo poderoso, de lo deshonroso a lo glorioso. Pablo desea eso, cosa que muchos cristianos no lo desean en el día de hoy, porque han hecho de este mundo su morada terrenal, su habitación terrenal. Y Pablo anhelaba la habitación celestial, el edificio celestial. Pablo tenía esa certeza, esa seguridad, esa confianza de que si su cuerpo terrenal, si su casa terrestre, si este tabernáculo se deshiciera, no hay problema. Tenemos de Dios un edificio, tenemos de Dios una casa no hecha de mano. Tenemos de Dios. Pablo habla en el libro de Romanos también de que la creación gime con angustia. Miren en Romanos capítulo 8, hay cosas que están gimiendo en este mundo. Pablo gime por ser transformado y la creación también gime. También quiere su transformación. También quiere su cambio. Dice versículo 19, Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, y usa la palabra ardiente. Pablo usa la palabra gemir también.
porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. También va a haber una transformación de esta creación a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, nuevamente, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y miren el versículo 23. Y no solo ella, no solamente la creación gime, no solamente la creación está con dolores de parto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Y por qué tanto gemido? ¿Por qué tanta angustia? Esperando la adopción, esperando la redención de nuestro cuerpo, esperando este edificio, esperando esta casa no hecha de mano, esperando esta transformación, esperando esta resurrección de lo corruptible a lo incorruptible, de lo mortal a lo inmortal, de lo terrenal a lo espiritual, esperando esta transformación de lo débil a lo poderoso, esperando esta transformación de lo deshonroso a lo glorioso. Nosotros también gemimos, dice Pablo, dentro de nosotros mismos. Gemimos esperando la adopción, esperando la redención de nuestros cuerpos. El anhelo del corazón de Pablo, el anhelo de los primeros cristianos, era la transformación de sus cuerpos. La resurrección de los que han muerto, la transformación de los que están vivos. Pablo dice una y otra vez, estamos esperando con angustia, estamos esperando con gemidos la transformación de nuestro cuerpo mortal. Estamos esperando la transformación de nuestros cuerpos que serán semejantes al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, el apóstol Juan dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, dice el apóstol Juan, pero sabemos, dice el apóstol Pablo, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Wow. Ese es el gemido de Pablo. Esa es la angustia que tenía Pablo. Esa es la esperanza que tenían los apóstoles. Ellos esperaban la transformación. Ellos esperaban lo glorioso. Ellos esperaban lo eterno. Ellos estaban pensando en las cosas que no se ven, porque para ellos las cosas que no se ven son eternas, son ciertas, son las que Dios ha preparado a todos los que le aman. Esa era la esperanza de los apóstoles. Los apóstoles se sentían como extranjeros, se sentían como peregrinos en este mundo. Se sentían como Abraham, como Isaac y como Jacobo. Ellos miraban la patria celestial, ellos miraban la ciudad celestial, ellos miraban la transformación de sus cuerpos.
La muerte no atemorizaba a los apóstoles. La muerte no los esclavizaba a ellos. La muerte no los aterrorizaba a ellos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Herodes en Hechos capítulo 12 mató a espada al apóstol Jacobo? ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 12. Y al otro día iba a matar al apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? Y Pedro estaba encarcelado. ¿Se acuerdan? Cuando se le apareció el ángel al apóstol Pedro, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pedro en la cárcel esperando su ejecución? ¿Estaba cantando? No. ¿Estaba orando? No. El apóstol Pedro estaba durmiendo. El ángel tuvo que despertarlo. El ángel tuvo que despertarlo. Un día antes habían matado al hermano Jacobo, al apóstol Jacobo. Y Herodes pensó matar también a Pedro. ¿Usted cree que Pedro estaba temblando en la cárcel? ¿Usted cree que Pedro estaba llorando en la cárcel? ¿Usted cree que Pedro estaba atemorizado? No. Pedro estaba durmiendo porque esperaba la resurrección de su cuerpo, la transformación de su cuerpo, porque tenía certeza, porque él tenía seguridad en Jesucristo. Así son los hombres de Dios. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiado. Sabemos que tenemos de Dios un edificio. La certeza, hermanitos míos, la muerte no puede esclavizarnos, la muerte no puede atemorizarnos, porque sabemos que tenemos de Dios, porque sabemos que si nuestro cuerpo se deshiciere, si este tabernáculo se terminara, tenemos de Dios un edificio. Eso da certeza, eso da seguridad, eso da esperanza, hermano. Los apóstoles estaban gimiendo por ser revestidos, por ser transformados, por lo que es eterno. Dice 2 de Corintios capítulo 5, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué está diciendo Pablo en los versículos 3 y 4? ¿Qué significa en la mente de Pablo ser vestido y no ser desnudados? ¿Estamos vestidos o desvestidos a la hora de pasar de este mundo a la eternidad? Hermanos, va a haber un momento de nuestra existencia en que todos nosotros, en un momento, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a quedar desnudos. Va a haber un momento en que todos los que estemos desnudos vamos a ser también revestidos. Revestidos. La pregunta es, ¿cuándo quedaremos desnudos y cuándo seremos revestidos? ¿Cuándo esto corruptible se vestirá de incorruptible? ¿Cuándo esto mortal se vestirá de inmortalidad? Y la respuesta es, número 1, en la resurrección. En la resurrección seremos desnudados en un momento y al mismo momento seremos revestidos de aquella habitación celestial. Este cambio de desnudo
a revestirse será en un abrir y cerrar de ojo en la segunda venida de Jesucristo. En la mente de Pablo, él no quisiera ser desnudado, no quiere pasar por la experiencia del desnudo, sino que Pablo quiere ser revestidos en un abrir y cerrar de ojo. Pablo siempre tuvo la esperanza de que en esta vida él iba a ser transformado en un abrir y cerrar de ojo en la segunda venida de Cristo. Pablo pensaba de que si Cristo aparecía en sus días, él no iba a ser desnudado, no iba a tener que pasar por la experiencia de la tumba, del sepulcro, de la muerte, sino que Pablo tenía la esperanza de ser transformado en un abrir y cerrar de ojo. Esa era la esperanza de Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Dice Primera Tesalonicenses, esa era la esperanza del apóstol. Y también es nuestra esperanza, realmente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 al 17. Esta era la esperanza del apóstol Pablo y de algunos cristianos. Ellos querían evitar pasar por el desnudo, por la muerte, por el sepulcro, por la tumba, sino que ellos tenían la esperanza de que iban a ser transformados en vida, pero con la segunda venida de Cristo. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Aquí está, subraya. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Esa era la esperanza de Pablo, de estar vivo hasta la venida del Señor. Esa era la esperanza de Pablo. Y no pasar por el desnudo, por la muerte. Y mira el versículo 17. Mira el 17, nuevamente dice lo mismo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitaron en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo tenía la certeza, la seguridad, la confianza, la esperanza de estar vivo y ser transformado en un abrir y cerrar de ojos en la segunda venida de Cristo. Y por eso Pablo dice, quisiéramos no pasar por la experiencia de ser desnudados. Pablo no quería pasar por esa experiencia. De hecho, en Primera de Corintios, capítulo 15, nuevamente, dice exactamente lo mismo. Esa era la seguridad de él, la esperanza de él. Primera de Corintios 15, versículo 51. En la mente de Pablo, él no quisiera ser desnudado, sino revestido en un abrir y cerrar de ojos. Dice en el Primera de Corintios 15, versículo 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que hemos quedado vivos, seremos transformados. Pablo tenía esperanza de ser transformado en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, en la segunda venida de Cristo, y no pasar
por la experiencia del desnudo. Pablo quería ser revestido inmediatamente. Y puedo pensar que Pablo quería ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, como lo fue el profeta Elías. El profeta Elías no tuvo la experiencia de pasar por la muerte. El profeta Elías fue llevado en caballos y carros de fuego por Dios directamente a la presencia de Dios, y el profeta Elías no fue desnudo. Él no pasó por la experiencia de la muerte, porque Dios se lo llevó. El profeta Enoc iba caminando y caminaba con Dios y desapareció porque Dios lo transportó, porque Dios se lo llevó. Enoc y el profeta Elías no fueron desnudados, no pasaron por la experiencia de la muerte, sino que fueron transformados en un abrir y cerrar de ojos porque Dios se los llevó. Tuvieron que ser transformados porque la carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios. Y Pablo pensaba ser transformado y ser llevado por Dios en un abrir y cerrar de ojos, como lo fue Enoc y como lo fue el profeta Elías. Pablo deseaba una transformación instantánea en un abrir y cerrar de ojos, como la del profeta Enoc y como la del profeta Elías. Hermanitos lindos, continuamos el próximo sábado, si Dios lo permite. Continuamos el próximo sábado, si Dios lo permite. Dos cosas. Según el capítulo 5, versículo 1 de Segunda de Corintios, porque sabemos, hay cosas que los cristianos debemos saber, debemos entender y debemos comprender. Y dos, tenemos de Dios. Usted tiene que pensar en todas las cosas que nosotros tenemos de parte de Dios. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, una casa incorruptible, una casa gloriosa, una casa celestial, una casa espiritual, una casa eterna que está reservada para nosotros en los cielos. Un cuerpo glorioso semejante al cuerpo de la gloria del Señor Jesucristo. Así que, hermano, que la muerte no te siga esclavizando, que la muerte no te siga atemorizando, porque nosotros hemos creído y estamos confiando en aquel que tiene las llaves de la muerte y tiene las llaves del Hades. Estamos confiando en el que dijo: yo soy el primero, yo soy el último, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Gracias por su atención. Que Dios me los bendiga. Muy buenos días.